Vamos a dar gracias este día por el privilegio de ser familia de Dios en conjunto con todos los que han recibido a Jesús en sus corazones y que Dios ha adoptado, lo sepan o no, lo entiendan o no. Y como dice el Espíritu Santo en Hebreos 11, dice que tenemos una gran nube de testigos, de personas que han creído y han partido de esta tierra, pero son los testigos que están presenciando lo que tú y yo vivimos ahora como hijos de Dios en este tiempo tan especial que nos corresponde vivir. Así que vamos a dar gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos juntos a los que todavía están conectándose y lo que estás preparando en el corazón de cada uno para recibir de ti y poder compartir y bendecir cada uno a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues dice el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia y lo que él pudo ver a Dios hacer en tantas vidas, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando de estos cuerpos. Finalmente estos cuerpos fueron originados del barro. Sí, tenemos que tener presente eso. Dios tomó barro o lodo y creó la figura del cuerpo que vivificó y que ahora es un organismo asombroso. Pero este tesoro divino que cada uno de nosotros somos llamados a vivir, no solo a guardar. No, el concepto humano de guardar es ponlo por allí, envuélvelo, que no se empolve, que no se dañe. Pues el tesoro divino no es para eso. Jesús fue claro en eso en muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, él habló de la luz y dijo, si tú eres luz, no es para que estés escondido debajo de un cajón, sino para que estés en alto y seas visto por todos. Si habló de la parábola de los talentos y dijo, si te es dado algo de parte de Dios, es para que eso que Dios te ha dado se multiplique y haga aquello para lo cual Dios te lo dio. Y por lo tanto, ten conciencia y ten presente que Dios no tiene hijos sin dote o sin dotación de regalos divinos y de cosas que Dios pone en cada uno para que Él pueda hacer sus obras contigo. Pero estamos entendiéndonos en el proceso de ser hechos idénticos a Jesús, en el proceso divino por el cual Dios hace lo que ha prometido. Y es tan importante que cada uno caigamos en cuenta de que la obra es de Dios en cada uno de nuestros seres y la obra es de Dios cuando Él nos permite participar en lo que Él está haciendo en las vidas de otros. Por ejemplo, esta sesión, donde venimos y entregamos lo que Dios pone en nuestros corazones y no estamos viendo a ninguna persona como el gurú de esto, de aquello, sino estamos viendo a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo su obra en cada persona y viendo el resultado o el fruto de lo que Dios hace en cada uno, sabiendo que lo que Él inicia nunca lo deja a medias, sino que Él no solamente completa su obra, sino que la perfecciona. Tú puedes haber acabado con algo, pero si te pones a perfeccionar eso que acabas de realizar, es otra cosa, ¿cierto? Puedes haber hecho frijoles
Pero si piensas, bueno, ¿cómo se perfeccionaría este platillo? Ese es otro enfoque. Ahí es donde tienes que ocuparte de hacer lo máximo. Y esa es la idea de Dios contigo y conmigo y con cada persona que Él adopta. Es perfeccionarnos. Esto es un tema amplísimo, de enorme consecuencia, pero que debe ser sembrado en cada uno de nuestros corazones. Dios no va a dejarnos imperfectos. Es su obra, es su trabajo, es su promesa, es su pacto, y Él no puede retractarse de lo que ha iniciado en cada una de nuestras vidas. Ahora, el paso o la velocidad a la que Él pueda hacer su obra en ti, eso depende de cada uno de nosotros. Si Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero está sujeto a mi participación consciente y voluntaria en cada evento de cada día que yo vivo. Para Dios, lo que vivo hoy es una oportunidad para que yo crezca, para que yo le permita a Él continuar su obra. Y por esto es que en estas últimas semanas hemos estado viéndonos, entendiéndonos en la promesa de la salvación, permitiéndole a Dios derribar nociones, conceptos, doctrinas que hacen de la salvación algo diferente a lo que es la obra de Dios. Y entender que la salvación es el cumplimiento del amor de Dios para ti. Y que ese amor no se quedó corto del máximo de lo que Dios es capaz, sino que Él lo llevó al máximo. ¿Qué es ese máximo? Hacerte idéntico a Jesús. Ese es el máximo. Porque ese máximo implica que tú y Jesús serán idénticos como Jesús y el Padre son idénticos. ¿Te das cuenta? De la grandeza de este amor. Y a eso se ha comprometido Dios y en eso se ha invertido y eso es lo que está haciendo conforme cada uno aprendemos a permitírselo. Hemos empezado a entender que Él ha hecho todo lo necesario para hacer posible nuestra adopción y transformación. Y esa obra es la salvación por misericordia que Jesús completó con su resurrección. Y luego todo eso que quedó accesible, preparado y disponible es efectuado en cada persona cuando la persona viene a Jesús. En ese momento Dios opera la segunda gran obra de la salvación, que es la regeneración. La regeneración es Dios recibe a un hijo de Adán, a un corazón corrupto, a un ser pecaminoso, y lo une a Jesús en la cruz, donde el pecado es juzgado, sentenciado y ejecutado. Y esa persona muere con Jesús para que ya no sea esclavo del pecado, para que ya no sea heredero de un legado de maldición. Y entonces, cuando Dios completa esto que Él llama el bautismo en Cristo, entonces Dios nos hace de nuevo. Eso es la regeneración, ser hechos de nuevo. Pero al hacernos de nuevo, nos hace de Él mismo. Y eso es maravilloso porque somos hechos una nueva criatura que ha nacido de Dios y por lo tanto, en lugar de traer el legado genético de Adán, ahora somos, como dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 1, renacidos de simiente incorruptible. ¿Sí? Y esto es algo que Dios hace
instantáneamente. Su poder es maravilloso, nunca le es un problema, nunca se le atoran las cosas y dice, ah, caray, este me salió un poquito chueco, sino que cada uno de nosotros, al ser regenerados, nacemos de Dios para crecer en su semejanza, y eso es lo que sigue. La tercera y gran obra de la salvación es ahora lo que Dios llama la renovación en el Espíritu Santo, y es todo el proceso que cada uno somos invitados a vivir con Él para que nuestro entendimiento ahora sea construido en base a la naturaleza divina. Y a la par con esa construcción tiene que ir la destrucción de todo el entendimiento humano, que es opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Sí? Y este es el proceso en el que cada uno estamos. Entonces, cada vez que algo pasa, nos paramos, tenemos que hacer una decisión, ¿no? Ahí está el regenerándonos, no, renovándonos. Sí. Según nosotros dejemos. Sí. Porque si Él me enseña si Él me está enseñando algo, por ejemplo, yo tengo amargura y Él me está enseñando en una ocasión dejar eso y no puedo. Entonces no estoy permitiendo yo que Él me quite esa amargura. Sobre cualquier cosa. He tratado con una jovencita en estos días y esa es parte de lo que está batallando. No sé cómo dejo eso ir, ¿no? Entonces ahí veo donde Él está dando la oportunidad de los pasos que Él da para poder ser más como Él. Todo lo que no sabemos vivir divinamente es un área donde no tenemos operando en nosotros la mente de Cristo. ¿Sí? Ahora, Dios nos ha dado la mente de Cristo. Pero yo tengo que elegir recibir la enseñanza del Espíritu Santo, porque Él es el maestro que a cada uno nos es dado, para que internamente, a nivel de nuestro espíritu, de espíritu a espíritu, seamos enseñados cómo vivir en la naturaleza divina todas las cosas. Por ejemplo, tú mencionas este ejemplo de amargura. Pues, ¿qué es amargura? Amargura es el resultado humano, natural, a las ofensas. ¿Sí? No hay de otra. O sea, humanamente, si alguien te ofende, tú tienes amargura. Es el dolor de la ofensa. Es la herida que causa la ofensa. Y es el resultado natural. No hay otra respuesta humana a las ofensas más que dolerse. Y cada persona maneja eso en su humanidad de acuerdo a su constitución y demás. Pero el daño está hecho y no hay solución humana para ese daño. ¿Sí? En algunas personas eso desencadena todas otras cosas y los destruye completamente. En otras personas causa un daño, pero la persona lo maneja de maneras que no se entrega a todas las provocaciones que la amargura conlleva. Pero en el lado divino, las ofensas se viven completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, la renovación es aprender a vivir los mismos eventos en la naturaleza de Dios. Y vivir el proceso por el cual Dios nos limpia de todo lo que en nuestro entendimiento todavía opera humanamente. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios para cada persona? Por ejemplo, tú mencionas esta jovencita que está viviendo amargura.
ella es creyente Ujú. en Jesús. Y ella quiere ser más como él. Y lo dice, ¿no? Entonces el proceso de ser más como él, cuando tienes un dolor que estás tapando y se vuelve en amargura porque y estás tratando con eso todo el tiempo y al mismo tiempo dices, mi parte mía es ser más como él, ¿no? Entonces, Pero ahí es donde muchísimos nos atoramos, ¿no? Porque tenemos este deseo sincero ujú, de ser más como Jesús, pero queremos lograrlo ujú, con esfuerzos propios. Y eso siempre te va a llevar al fracaso porque no funciona así la cosa. Entonces lo importante es entender que todo lo que corresponde a la vida divina nos ha sido dado por Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el nuevo entendimiento es, yo no necesito recurrir a mis capacidades, sino necesito recibir la provisión de Dios para todo lo que soy y todo lo que enfrento. Pues fíjate la diferencia. Las ofensas siguen viniendo, ujú. pero en lugar de enfrentar esas ofensas desde la condición humana, yo ahora aprendo a recibir a Dios, no cosas de Dios, porque es otro lugar donde nos atoramos. Sí, yo le he pedido a Dios paciencia, y le he pedido a Dios templanza, y le he pedido a Dios amor, pero pues es que me falta. Bueno, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Dios no te quiere dar lo que necesitas? ¿O qué está pasando? Y ahí nos atoramos, ¿no? Se vuelve un problemón eso en nuestro proceso racional. Recuerda que se trata de la renovación de tu entendimiento. Ahí está el asunto. Entonces el asunto es entender cómo ha provisto Dios que vivamos las ofensas. Jesús declaró algo muy importante. Dijo, mientras estén aquí en la tierra, las ofensas no van a parar de venir. Lo dijo, es imposible que no haya ofensas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos creamos un cascarón de tortuga, ¿no? Cada vez más grueso para enfrentarlas. Eso es una reacción humana. O me abro a que Dios viva esas ofensas en mi corazón. A ver. Bueno, el Espíritu Santo nos dice en las cartas de Pedro, dice, tienes ejemplo. O sea, no es como que vamos a ver qué sale, sino es que ya tenemos evidencia, ya hay un ejemplo de cómo Dios vive las cosas. ¿En quién? En Jesús. Y da un listado de cosas que vivió Jesús. Cuando lo vituperaban, no reaccionó enojado, no se ofendió, no se dolió, etcétera, etcétera. Y nos dice, ese es el ejemplo, esa es la evidencia, eso es lo que Dios te ofrece vivir en ti. No que tú vivas por tu cuenta. Eso no va a suceder. Pero cuando aprendo a entender que la vida divina ocurre cuando yo le permito a Dios vivirme. ¿Sí? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces las cosas cambian. Y cuando empiezas a entender eso, a ver, mi asunto en esta ofensa, ¿cuál es? Es permitirle a Jesús vivir esta ofensa en mi corazón. Entonces, ahora se trata de decidir, ¿dejo que Jesús vive esta ofensa en mi corazón o la agarro yo? Si yo la agarro, ¿qué me pasa? Salgo hecho pedazos. Y luego ando llorando porque pues me dolió, que no se vale, que cómo permites Dios que me hagan esto, que dónde estás, ¿verdad? Todas las reacciones naturales al entendimiento humano. Pero si me hago a un lado, me niego a mí mismo,
y permito que Jesús viva esa relación que es humanamente es tóxica, ¿no? Pero divinamente, ¿qué propósito tiene Dios en que yo esté en situaciones familiares, laborales, sociales, políticas, donde hay tanta toxicidad en las relaciones? Pues Él lo que quiere es que de mi corazón fluyan ríos de agua viva. ¿Hacia quién? Hacia los ofensores. ¿Qué tal? Dios quiere que cada uno de sus hijos tengamos la experiencia de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos insultan. Y que en lugar de salir todos hechos pedazos y todos moreteados, salgamos glorificados. ¿Sí? Porque la glorificación que Dios hace con sus hijos es precisamente el momento en el que, en lugar de salir la naturaleza humana, en la forma en que salga, víctima o agresor, porque hay de todo, ¿no? Todo tipo de manifestaciones, pero son humanas. Que de tu interior salga Dios, se manifieste Dios. Y déjame decirte, cuando Dios se manifiesta con un ofensor, Él va a desarmar a ese ofensor, pero no a trancazos. ¿Cómo te quitó a ti Dios el que seas ofensor suyo? Porque todos lo hemos sido, ¿eh? El que no ha caído en cuenta de eso, todavía tiene que despertar un poquito a la realidad. Romanos capítulo 5 dice, cuando éramos aún enemigos de Dios. Entonces no creas que Dios te vio y te dijo, este sí está bonito, este sí lo voy a adoptar porque se porta bien, este no me va a ofender. No, Él tiene claridad absoluta de a quién llamó y a quién escogió. Puro bandido. Por eso dice en la Escritura, lo vil, lo menospreciado, o sea, los saqueos, los Mateos, los samaritanos, los Pedros, esos escogió Dios. ¿Y cómo nos ha desarmado el ser ofensores suyos, el ser enemigos suyos? Amándote aquí adentro. ¿Sí? Cuando Dios te ama en tus ofensas, allí rompe la ira que traemos adentro. El engaño que el enemigo ha sembrado y cultivado en las personas humanas desde su infancia. El ser humano vive escuchando que hay un Dios y que Él es soberano y que Él hace lo que se le antoja y que se le antojó darte vida y ponerte en esta miserable existencia. Y aparte de eso, si no haces lo que Él te dice, te va a ir como en feria por la eternidad. Entonces agarra y haz sentido de eso. Saulo de Tarso vivía convencido de eso. ¿Qué hizo Jesús con él? Lo amó. Cuando Jesús le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No fueron palabras de amenaza. Fueron palabras de amor que llegaron a lo más profundo de su espíritu. Él nunca había conocido amor así. Y por eso él describe en sus propias palabras, él dice, el entrañable amor de Cristo. ¿Has sentido rabia en tus entrañas?
¿Qué tal que sientas amor en tus entrañas? Paz en tus entrañas. Eso es la tercera obra de la salvación. ¿Te das cuenta? Que la vida divina arraigue en cada parte de nuestro ser y entendamos, la salvación no puede operar su trabajo si no hay entendimiento. Esta idea de créele a Dios aunque no lo entiendas es absurda. Si Dios no trabaja así, Él te da entendimiento si quieres recibirlo. Efesios capítulo 1 dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos da espíritu de sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Él. Primera de Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, pero a nosotros nos ha sido dado el Espíritu de Dios para que entendamos y sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿cómo te entiendes? ¿Cómo entiendes a Dios en la nueva creación que eres? Eso es lo que debe estarnos ocupando a cada uno de nosotros. Y lo hermoso de esto es que no está en tu lista de responsabilidades el irte a investigar y ver cómo sacas la verdad de quién sabe dónde, sino que al adoptarte, Dios pone su espíritu en tu espíritu para que Él te guíe a toda verdad. Y esa guianza es una guianza poderosa porque alumbra los ojos de tu entendimiento. Uno de los grandísimos problemas que tenemos la familia de Dios es que hemos aceptado no entender. Y ni cuenta nos damos, pero hemos hecho un símil para explicar la naturaleza humana que está sujeta a un entendimiento entenebrecido. Son palabras de Dios, Romanos capítulo 1. Ese entendimiento entenebrecido lo hemos similado a un topo, ¿no? Topos no tienen ojos porque son criaturas que viven adentro de la tierra. Y adentro de la tierra no hay luz. Y al no haber luz no necesitas ver. Entonces ellos se guían por otros sistemas y no por ojos, ¿no? Y eso es un símile de el entendimiento humano, va a ciegas. Por eso Dios habla de los ciegos, ¿no? El ciego por donde quiera tropieza. Y el ciego guía de ciegos hace que más tropiecen. Pero ahora viene esta nueva creación que Dios hace de cada uno de sus hijos, y esta nueva creación está hecha para vivir en luz y ser luz. ¿Qué tal? Y esa luz es una provisión constante que es Dios mismo en ti. Dios es luz. ¿Dónde está Dios? En mi espíritu. ¿Qué hace la luz? Alumbra. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el Espíritu Santo en 1 de Juan 1, si andamos en luz, como Él está en luz. Si yo sigo aceptando, pues eso solo Dios lo sabe. Yo no sé nada. Bueno, tu entendimiento sigue atorado en ser topo, ¿sí? En vivir a ciegas. Pero si te aceptas como nueva creación y dices, no, me es dado saber lo que Dios me ha dado y quiero entenderlo. Padre, muéstrame. El Espíritu Santo va a hacer su trabajo y te va a llevar a entender por las maneras que Él disponga.
Te va a enseñar a recibir, te va a enseñar a creer, te va a enseñar a procesar las cosas en la naturaleza divina. Y ahí cambia absolutamente todo. Y regresamos al ejemplo de la amargura. ¿Cómo se viven las ofensas en la tierra? ¿Cómo se vive divinamente las ofensas? Pues la base de todo es quién las va a vivir. Aquí adentro. Y la provisión de Dios es que Él quiere vivirlas en tu corazón. ¿Qué tal? Y entonces cada persona que es ofensiva en tu vida, Dios tiene un propósito especial para ti en cada una de esos intercambios. Y no es hacerte daño. Sino es que tú aprendas a ser uno con Él. Que tú aprendas a permitirle a Él responder. A permitirle a Él vivir su corazón en ti. ¿Qué pasa cuando tú vives una ofensa por tu cuenta? Por perfecto que quieras ser en el asunto, tú no puedes generar amor por ti mismo. No puedes generar paz por ti mismo. No eres poseedor del perdón divino, el pago que Jesús hizo. Dios es el poseedor de eso. Etcétera, etcétera. Mucho menos le puedes hacer bien al que te está ofendiendo, porque para hacerle bien tienes que poder entrar a su corazón. Entonces, en resumen, si lo quiero hacer por mi cuenta, pues no se cumple el propósito de Dios. Pero, ¿qué pasa si aprendo a permitirle a Él vivirlo? Bueno, ahí cambia todo, porque lo que Dios siente en su corazón por esa persona, lo voy a sentir yo también. Recuerdo ahorita el testimonio de Dios con Estelita, cuando entraron las personas a su casa y todo eso. Y lo que ella dijo que sintió en su corazón. Y fue amor, misericordia. ¿De quién es ese sentir? Ese es el corazón de Dios manifestándose en el tuyo. Y cuando en lugar de estar siendo herido y siendo víctima de alguien, tú fluyes, desde tu corazón fluye lo que Dios está sintiendo, ¿cómo te puede dañar esa ofensa? Al contrario, estás entendiéndote en la naturaleza divina. Y cuando le permites a Dios hablar sus palabras a esa persona y no las contaminas, sino que le permites a Él poner en tu corazón las palabras que quiere que hables y las entregas así, punto. No le piensas, no le añades, no le quitas. Y ves lo que esas palabras hacen. Y lo que tú veas es un poquito nada más, porque esa palabra no va a regresar vacía. Esa palabra va a continuar trabajando en el corazón de esa persona hasta que Dios cumpla su propósito en ella. Entonces, eso es vivir la renovación de tu entendimiento. Si es estar dispuestos a ya no ejecutar las cosas
como las hemos aprendido en la naturaleza humana, sino dar por hecho que todo lo que yo aprendí en la naturaleza humana, si haya sido en la iglesia o donde haya sido, debo desecharlo, negarme a usarlo para recibir a Dios. Por eso es que es sencillo, ¿te das cuenta? No es que tú aprendas a hacerle como Jesús, es que tú aprendas a dejar que Jesús lo haga. Porque si yo agarro y digo, ya estoy aprendiendo, ya le voy haciendo como Jesús, ¿qué está pasando? Me estoy empezando a inflar. ¿Sí? No. No es que Dios me dé su paciencia y yo me vuelva paciente. Es que Él viva lo que Él es en mí. Él es paciencia. Y yo participo de lo que Él es. Y en el proceso Él me va a mostrar todo lo que en mí se opone a que Él viva su paciencia en mí. Y yo tengo la opción, entonces, de entregarle eso y permitirle que lo limpie. Para que Él pueda vivir más libremente todo lo que Él es. Esto es poderosísimo, amados hermanos, y los que hemos tenido ya un poquito de vivencias divinas, podemos corroborar que en efecto así sucede. Cuando Dios lo hace en ti, Él no tiene problema haciendo lo que Él es. Y cuando yo trato de hacerle como Él le hace, me pasa lo que le pasó a los hijos de Eneas. ¿Se acuerdan de los hijos de Eneas? Que habían visto a Pablo echar fuera demonios, según ellos era Pablo, ¿verdad? Y estaban ahí los chamacos, eran 7 jóvenes, ¿no? Viendo, mira cómo le hacen. ¿Ya te fijaste? ¿Cómo dice? ¿Cómo le hace? Pues vamos a encontrarnos un loco por ahí, le vamos a echar fuera los demonios. Y que se lo van encontrando y llegan, le caen los 7, dicen, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, te decimos que te vayas. Y se voltea el demonio y le dice, pues yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo también, pero ustedes quiénes son. Y los agarra y los palea y los encuentra y los persigue y los avergüenza. Eso es lo que nos pasa cada vez que queremos nosotros imitar a Dios. No somos llamados a copiar. Somos llamados, cuando dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados, porque está eso en la Escritura, vamos a clarificar de qué está hablando. Vive lo mismo que Jesús vive. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo le hace Jesús? Pues Jesús deja que el Padre que mora en él haga las obras. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo aprender? Lo mismo que hace Jesús, hago yo. Vienen y me dicen, oye, tú, ¿qué es esto? Este asunto no es conmigo, Padre, es contigo. Aquí está mi corazón, aquí están mis sentimientos, aquí están mis pensamientos. Y esto ya tú lo sabías que iba a venir hoy, entonces gracias por darme el privilegio de vivir esto contigo. ¿Qué tal? Eso es lo que Abba quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque cuando cada persona empecemos a comprobar esto y a vivir la limpieza, no puede quedarse afuera el hecho de que estos eventos ponen en evidencia lo que en nosotros no está de acuerdo con Dios. Por ejemplo, muchos no estamos de acuerdo en que Dios sea misericordioso con el que nos ha hecho la vida de cuadritos. Recuerdo muy claramente a una mujer que intercedió por su marido por 13 o 14 años. Y era un malvado el marido. Y en ese tiempo vino a Cristo. Y Dios hizo una obra maravillosa en su corazón, lo regeneró. Y él andaba feliz, libre de sus culpas, libre de su
su condenación, libre de todo ese asunto, y ella estaba que no se aguantaba. ¿Cómo va a ser que está así de fácil? Y todo lo que me hizo vivir a mí, ¿dónde se queda? Y los años que estuve orando por él. Eso es lo que nos pasa. ¿Sí? Cuando ha sido nuestras obras, en lugar de entender cómo funciona la vida divina. Entonces, el proceso de ser limpiados, el proceso de destrucción de todos los razonamientos humanos que son opuestos a Dios, es un proceso hermoso. Duele cuando estoy agarrado a esas cosas. Pero cuando entiendo que todo eso es basura, eso es estiércol, eso es aborrecible, que estoy atesorando. Imagínate que alguien te abra su casa y apeste allí terriblemente. Y, oye, ¿qué tienes aquí? No, pues ese es mi tesoro. ¿Qué dirías? Este sí que está completamente desquiciado, ¿no? ¿Cómo está atesorando porquería? Pues eso es lo que hacemos cuando estamos atesorando sabiduría humana, logros humanos, etcétera, etcétera, y despreciando y rechazando la gloria verdadera que Dios quiere darte. Y por eso es que debe de llegar un día en el que en nuestro corazón hay una resolución a ya no estorbar la obra de Dios en mí, sino decirle, Padre, no puedo yo ni siquiera pensar en qué está bien y qué está mal de lo que yo pienso. ¿Qué tal si tú te haces cargo de todo el paquete y confronta donde tú ves que lo que yo he pensado está fuera de orden, fuera de verdad, fuera de tu naturaleza? Adelante. Mira, el poder para vivir esos procesos, Dios te lo da. La paz para que vivas ese proceso es como la anestesia, ¿no? Si te van a intervenir quirúrgicamente, pues no lo hacen en crudo, te duermen las partes que te van a cortar para que no lo sientas. Y lo mismo hace Dios con su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te guarda, Él no quiere que te lastimes. Si algo no quiere Dios es que te dañes. Pero tienes que vivir la limpieza, la santificación de tu ser entero. Y eso va renovando tu entendimiento, porque vas comprobando, oye, de veras, si yo le permito a Dios que Él viva las cosas en lugar que yo las viva, en lugar de estar, Dios mío, ayúdame, ayúdame, no vas a dejar mal, porque yo tengo que entrarle aquí a los trancazos. No, Señor. Padre, vive esto. Vívelo tú. Y te vas a maravillar de qué tan bien viven las cosas Dios. Porque mira, a Él lo ofenden, Él ama, bendice al que lo ofendió y Él se siente re bien. Y cada vez que se acuerda del asunto no está, sí, ese cuate es un malvado, ¿cómo me fue a decir? ¿Cómo me fue a hacer? No, Él está, le sembré amor y esa semilla va a dar fruto. Y Dios sueña con esa persona viniendo a ser miembro de su familia. Es otro entendimiento, ¿verdad? Y quiere que seamos parte de esa obra maravillosa. Bueno, este es un buen momento para que ustedes compartan lo que Dios les está mostrando, lo que Él está haciendo con ustedes. ¿Quién quiere iniciar?
Cuando están reflexionando profundamente es cuando se vale. Marco, adelante. Gracias. Qué hermosa charla nos regala el Espíritu Santo. Yo estoy viviendo algo maravilloso con mi padre. El 27 de julio fue un día memorable para mí porque ese día Abba me hizo entender que el proceso de limpieza que había iniciado en mí, con mi consentimiento y con mi aceptación después de que me reveló que yo traía amargura en el corazón y que me ayudó a entender que yo no podía hacer nada para quitármela de encima. Y él empezó a hacer ese trabajo profundo, maravilloso en mi corazón y esto fue pues cerquita de que recibí la adopción hace 7 años. Y yo en ese tiempo me di cuenta de que como que evalué qué era más importante para mí. Yo ya sabía que estaba perdiendo la vista y puse como en la balanza en mi corazón el hecho de perder la vista contra seguir con el corazón dañado, y le dije a Abba que yo prefería que él limpiara mi corazón a que arreglara mis ojos, que tienen cura humana por medio de una operación. Yo tengo cataratas y yo sabía que podía operarme y arreglarlas, pero no quería hacer eso. Yo quería estar limpio de mi corazón, quería que mi corazón fuera mi corazón fuera el termómetro, ¿no? Que me permitiera saber cuando ya Abba me había limpiado. Y fue maravilloso este 27 de julio pasado que Abba me reveló que ya había terminado ese proceso y me sugirió que evaluara operarme. Y bueno, pues fue para mí maravilloso y con mucho gozo recibí lo que Abba me dio. Y pues ya casi no veo, ya tengo un ojo que ya prácticamente, ya perdí la vista, ¿no? Prácticamente ya no veo nada. Si cierro el otro ojo, si cierro mi ojo izquierdo, ya con el ojo derecho no veo nada. Y el ojo izquierdo, pues está, yo creo que tengo un 1 o un 2% de visión, prácticamente no veo. Entonces, un amigo mío, un hermano en Cristo, me había ofrecido desde el principio que él pagaba los gastos de mi operación. Y yo le había dicho que no, que iba a esperar a que Dios limpiara mi corazón. Y ahora que Abba me pidió que evaluara esta opción, le pregunté si seguía en pie la oferta, me dijo que sí. Entonces inicié el proceso de ir al hospital donde
es un hospital muy económico, una medicina de alto nivel y una medicina social muy interesante, el Instituto Nacional de Rehabilitación, acá en México. Y ya estaba yo inscrito porque ahí me trataron cuando me caí y me golpeé la cabeza y traía vértigos, ahí me estuvieron tratando. Entonces ya tenía yo mi registro, ahí operaron a mi esposa también de sus rodillas. Y empezamos a dar los pasos para encaminarnos a la operación. Y el miércoles pasado, mi amigo, mi hermano en Cristo y yo nos reunimos. Él no ha recibido la adopción todavía. Se le hace una doctrina sectaria. Y bueno, tenemos algunas charlas muy interesantes a ese respecto. Nos sentamos a evaluar, él me preguntaba que cuánto sería el monto y estuvimos calculando, estimando y llegamos a la conclusión que iban a ser entre 18 y 20 mil pesos lo que vendría costando, ¿no? Y en ese momento, él, que es una persona pues bastante práctica y muy asertiva, me confesó que estaba fuera de sus posibilidades, que debido a compromisos que él había adquirido a principio de año, se le salía de sus posibilidades. Y le dije, bueno, no hay problema. Él trataba de convencerme de que abortara el proceso que iniciamos ya tengo ahorita citas con muchos departamentos ahí en rehabilitación para el examen los exámenes preoperatorios de la sangre, de la orina, una radiografía de tórax, un electrocardiograma y citas con médicos, también para calcular el tamaño del lente que voy a necesitar. En fin, ya tenemos las citas y era el contexto de la plática que estábamos teniendo. Entonces me dijo que no iba a poder y me trató de convencer de que abortara ese proceso. Y le dije, no. Dios puso en mi corazón decirle, mira, si Dios abrió esta puerta, pues ahora sí que la experiencia que he tenido con mi padre es que cuando él lanza algo, pues provee para lo que está pidiendo que se haga, ¿no? Entonces, si no puedes, no te preocupes, no hay problema, Abba va a proveer, ¿no? Y no sé cómo le va a hacer, porque pues yo no tengo ese dinero después de 4 años prácticamente sin trabajar. Y entonces estamos en este proceso muy interesante. Y ayer me habló otro hermano en Cristo y le platiqué lo que estaba viviendo y fue maravilloso cómo Dios tocó su corazón y me dijo que él me pagaba la operación de un ojo, ¿no? Y me dio mucho gusto, más por mí más que por mí, por él, por lo que estoy viendo que Dios está haciendo en su vida, en su proceso de transformación, que él sí es adoptado. Y me causó profundo gozo lo que estaba saliendo de él, ¿no? Ver a Cristo salir de su vida. Y fue una alegría muy grande la que Dios, mi Padre, me dio al recibir esto, ¿no? Y bueno, algunos está solucionado todo el problema, pero yo tengo mucha confianza en mi papá. He visto su provisión maravillosa todo este tiempo, su gracia, y he visto todo lo que ha estado haciendo en mi corazón y estoy muy contento y muy maravillado y muy con muchas expectativas también hermosas, ¿no?
hermosas. Y bueno, pues es lo que les quería comentar, les quería compartir, ¿no? Estoy viviendo algo maravilloso y aún no termina el proceso pero espero poderles contar pronto cosas hermosas a este respecto. Gracias. Gracias, Marco. En todo asunto vamos a tener oportunidades de permitirle a Dios darnos sus pensamientos, sus sentimientos y verle a Él hacer sus obras. Y nunca podemos meterlo en una cajita y decir, es que tiene que ser así si es de Dios. Eso no es nuestro departamento. Por eso cuando le dijeron a Jesús, oye, ¿cuándo va a pasar esto y aquello? Él dijo, no se metan ahí. Ese es departamento de mi Padre nada más. Y es importante, ¿no? Lo que cada uno vamos siendo enseñados y ver la fidelidad de Dios en todos los aspectos con cada uno de sus hijos. Y por supuesto que nos gozamos, Marco, en lo que estás viviendo y lo que seguirás viviendo con Dios. ¿Quién sigue? Ricardo, por favor, te escuchamos. Tenemos que abre tú, por favor. Gracias. Bueno, hermano, mucho gusto. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Yo quisiera compartir en la línea que estabas comentando y nos gozamos ciertamente con Marco, porque sabemos que Dios, el Señor, ha provisto para él, como para todos nosotros, todo lo necesario desde antes de la fundación del mundo. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es ser traídos a su mente, a su entendimiento, a esa fe maravillosa para que simplemente podamos ver lo que Él ha provisto y que sepamos que más allá de nuestra debilidad humana, pues Él ha estado siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades y en esa quietud vamos a poder ciertamente recibir todo lo que Él nos ha dado. Yo quisiera compartir unos versículos en la Escritura, en la línea que estabas comentando. Y es importante el que cuando vamos nosotros al origen, en Génesis capítulo 6, verso 3, veamos primero el criterio que Dios ha tenido de nuestro hombre adámico, de nuestro hombre natural, para que entendamos que por ahí no va el tema, es decir, la relación con el Señor ya no va, ¿verdad?, por este viejo hombre. Y dice el Señor, y dijo Jehová, no contenderá, esto está en Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ¿verdad? Allí él más que nadie, entendiendo que no lo creó de esa manera, que el hombre había llegado a ser carne, efectivamente, por todo lo que nosotros sabemos y entendemos. Allí hay una definición clara de lo que Dios ahora dice que lo que es el hombre, es decir, lo que es el hombre natural, lo que somos nosotros en nuestro hombre adámico. Él es carne, y carne efectivamente no tiene que ver simplemente con el dar rienda suelta a nuestras pasiones desordenadas. Carne es todo lo que somos nosotros, es decir, lo bueno y lo malo del hombre adámico es carne, de tal manera de que todo lo que salga de nosotros en esta perspectiva y que no sea del Espíritu del Señor, por supuesto se convierte en carne o es carne. De hecho, la Escritura dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. En el versículo 5, siguiendo la misma línea, dice la Escritura que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, me llama mucho la atención la palabra el mal, porque no habla al mal, sino el mal es el contenido central del hombre adámico. Todos los designios de los pensamientos de su corazón son de continuo el mal. Es decir, ya no importa si en la carne, ¿verdad?, o en nuestro viejo hombre natural nosotros hacemos buenas cosas o malas cosas, todo esto proviene de una fuente viciada que efectivamente la Escritura lo llama como el mal. Y el verso 6, para ir más al fondo, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿verdad? Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿verdad? Es decir, en el corazón de Dios estuvo terminar con el hombre adámico, ¿verdad? El hombre que muchas veces nosotros de alguna manera lo intentamos sostener.
En el corazón de Dios estuvo también darnos a nosotros una nueva vida en Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Eso está clarísimo. Pero el problema es que nosotros, obviamente, mientras no superemos, y creo que todos en algún sentido estamos en esta misma circunstancia, porque todos nacimos en el hombre natural, todos hemos nacido en el primer hombre y estamos en un proceso. Yo digo que estamos nosotros en un viaje de Adán a Cristo, ¿verdad? Pero este viaje, de alguna manera, Dios nos ha permitido el ser el vehículo a través de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, yo quisiera ver por lo menos 3 versos más que tienen que ver directamente con nuestra incapacidad como hombres, como seres humanos, como seres adámicos, como carne, de poder agradar a Dios, ¿verdad? Y de tal manera de que en ese hombre tratemos nosotros de relacionarnos y peor aún conseguir cosas. Fíjate lo que dice Isaías 2:22. Dice, dejaos del hombre. Se refiere al mismo hombre que el Señor ya había efectivamente sentenciado que lo va a raer. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, ¿verdad? Porque ¿de qué él es estimado? Es decir, el hombre cuyo aliento está en su nariz, del cual somos nosotros, la primera creación, ¿verdad? Evidentemente no es estimado de nada, es decir, no hay ninguna estima, ¿verdad?, de parte de Dios en este primer hombre. Fíjate lo que dice Jeremías 13:23. Dice, mudará, aquí habla de naturaleza, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal. Es evidente que aquí está hablando de un tema de naturaleza, es decir, podremos nosotros, así como el etíope podría quitar su color de piel, es imposible. El leopardo podría quitar sus manchas, no, porque le salen por naturaleza, eso es imposible. Así también pregunta aquí, ¿verdad? En Jeremías pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados al mal? Bueno, la respuesta es por supuesto, no podemos. Y esto lo colabora Pablo en Romanos 7, cuando él dice, porque he encontrado una ley, que cuando quiero hacer el bien, encuentro que el mal está en mí. Romanos 7. Entonces, está clarísimo que efectivamente, por más intento, por más esfuerzo y por más enfoque que sigamos nosotros teniendo en nuestro hombre natural, ¿verdad? Siempre vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Si nosotros tenemos los mismos ingredientes y sobre los mismos ingredientes seguimos insistiendo en cambiar, en agradar a Dios, en buscar nuevos resultados, va a ser imposible. Ahí es donde el amor de Dios, y ahí es donde yo creo que estamos nosotros en un viaje de Adán a Cristo, porque en el primer hombre el Señor nos permitió experimentar una vida fuera de Él. Es decir, una vida que por supuesto, como Él es Dios, Él conocía que de alguna manera nosotros íbamos a ser introducidos, porque para Él no fue sorprendente el hecho de que el hombre de alguna manera viva lo que está viviendo hoy. No olvidemos que el primer Adán en la Escritura se le llama sombra del que habría de venir. Es decir, el Padre ya sabía que el primer hombre creado, en el que estamos hoy día viviendo, en el que todavía muchos estamos experimentando, este primer hombre creado ha sido raído de Dios. Nosotros vemos que después de lo que él habla en Génesis 6, inmediatamente vino el diluvio, ¿verdad? Y efectivamente todos los hombres fueron absolutamente eliminados, a excepción de Noé, que la Escritura dice, y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que es justamente la posición en la cual nos encontramos nosotros el día de hoy. Es decir, ¿cuándo verdaderamente el Señor extrajo de raíz al hombre que creó? Bueno, en la cruz del Calvario con Cristo Jesús, ¿verdad? El diluvio, ¿no es cierto?, fue una figura de una realidad que el Señor quería mostrar después, ¿verdad?, hecha por Cristo, porque Cristo lo que hace básicamente en la cruz del Calvario es verdaderamente cortar de raíz al viejo hombre. Es decir, en el Antiguo Testamento vemos cómo el diluvio mató a todos los seres humanos y todo lo creado, a excepción de Noé y de los que él salvó. Pero ¿qué pasó? Porque Noé y los que después salvó tuvieron un problema. Ellos siguieron todavía con su naturaleza pecaminosa. Es decir, la única manera de que esa naturaleza pecaminosa sea cortada era que Cristo se haga hombre, el segundo Adán, que Él venga, se haga hombre, Él cumpla por nosotros todo aquello que nosotros fuimos incapaces de cumplir. Él haga la obra que nosotros fuimos incapaces de hacer y que por su justicia hoy nosotros
evidentemente seamos justificados. Cuando Él hace toda la obra que yo fui incapaz de hacer y muere en la cruz del Calvario, santo, sin mancha, sin arruga, aun cuando imputado de todos los pecados de nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? En ese momento Él está cortando de raíz al hombre adámico, está cortando de raíz la vieja naturaleza, y eso es justamente lo que nosotros necesitábamos. Porque cuando el Señor mandó el diluvio, con Noé y con los suyos no pasó, ¿verdad? Lo que hoy sí puede pasar con nosotros, es decir, ellos siguieron en su naturaleza pecaminosa, y después vemos todo lo que pasó a Israel, después la maldad se siguió nuevamente, ¿verdad? Aumentando sobre la tierra, y eso no ha cambiado hasta nuestros días. Pero todo esto era simplemente una figura de lo que Dios habría de hacer en Jesucristo, y era sacar de raíz al hombre que había creado, al primer hombre. Aquí tenemos dos hombres nosotros que debemos entender. El primer hombre es el hombre formado, ¿verdad? El hombre creado, que fue formado por las manos de Dios del barro, de la tierra. Pero el segundo hombre es el hombre engendrado, ¿verdad? Que somos nosotros, es Cristo y somos nosotros. ¿Cómo Él podía cortar de raíz la naturaleza del viejo hombre? Bueno, haciendo que su amado Hijo Jesucristo se haga hombre y pueda hacer todo aquello que nosotros no pudimos hacer. Él vino a condenar al pecado en la carne, dice la Escritura. Y así fue como Él condenó al pecado en la carne, porque el pecado no pudo con Él, la maldad no pudo con Él, la naturaleza pecaminosa no pudo con Él. Nada de lo que ha podido con nosotros pudo con Él. Y Él se llevó todo eso a la cruz. Y ahora por ese poder y por esa grandeza, nosotros efectivamente podemos ser levantados juntamente con Él. Es evidente que la muerte y el raer, ¿verdad? Al hombre natural, al hombre adámico de la tierra que Dios creó, ¿no es cierto? Es quitar de nosotros el viejo hombre adámico, porque nosotros somos la tierra. Nosotros seguimos siendo esa tierra. Una tierra que Dios efectivamente quiere de alguna manera dar libertad, quitando, ¿no es cierto?, de nosotros ese viejo hombre. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, en la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros en experiencia somos capaces de recibir eso? Pues bien, muriendo juntamente con Él. No hay otra fórmula. Es decir, si nosotros no morimos juntamente con Él, pues tampoco podemos experimentar la resurrección y la vida de Él en cada uno de nosotros. Entonces, sí es importante que entendamos en primer lugar que este primer hombre fue sentenciado por Dios, ¿sí? Fue desde el principio de Génesis, Él determinó el fin de este hombre. El fin de este hombre fue la cruz del Calvario en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? Para que Cristo Jesús no solamente en la cruz crucifique a este viejo hombre, a Satanás, al mundo y a toda la vieja creación y se la lleve a la sepultura, sino que también en la resurrección allí nosotros efectivamente seamos vueltos a crear de nuevo, como dice Efesios 2, ¿verdad? Porque somos nosotros creados en Cristo Jesús, nuevamente. Y resulta que ahora tenemos el privilegio de efectivamente, si por medio de la fe ya no nos vemos como el viejo hombre antiguo, porque el viejo hombre antiguo fue expulsado, fue cortado, fue muerto en la cruz del Calvario, y hoy nos vemos como Jesucristo. Yo digo que Jesucristo y la vida de Jesucristo está impresa en la Escritura, porque Él se convierte en nuestro espejo ahora. Es decir, todo lo que Cristo es lo que yo soy. Y si es que yo soy capaz de verme en Él, ¿verdad? Llamar a las cosas que no son como las que son, porque así como Él la llama, yo también tengo esa misma capacidad. Yo podría seguir viendo en mí mismo al hombre adámico, al hombre pecador, al hombre que está lleno de necesidades, al hombre que está lleno de debilidad. Yo podría seguir mirando a ese hombre. Esa es la tentación diaria que tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero sin embargo, aquí es donde yo también soy capaz de llamar a las cosas que no son como las que son. Porque si el Señor dice que así como yo soy hoy, como Cristo es, yo soy hoy en esta tierra, entonces yo veo a Jesucristo y yo comienzo a ser transformado en su misma imagen en la medida en que a cara descubierta, es decir, sin el velo, es decir, sin nuestro viejo hombre, sin vernos a nosotros mismos. El velo es nuestro viejo hombre. El velo es el que no nos permite ver la realidad de lo que somos. El velo es nuestra vieja humanidad, el velo es nuestro miedo, es nuestro temor, son nuestras incapacidades. Ese es el velo que no nos permite ver la realidad de lo que hoy somos capaces de hacer porque somos hijos de Dios y porque estamos en Cristo Jesús.
Entonces, la invitación del permanente es a que veamos la realidad que nosotros en nuestros ojos naturales no somos capaces de ver. La realidad que Él está viendo es lo que verdaderamente es. Por eso es él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y si Él dice que yo soy santo, que yo soy justo y soy sin mancha, no porque el viejo hombre ha sido cambiado o porque el viejo hombre es un buen tipo. No, 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 el viejo hombre ha sido para Él eliminado. Yo soy una nueva persona y una nueva criatura porque la naturaleza nueva que tengo, ¿verdad? Me ha sido dada por mi Padre, que hoy efectivamente me ha dado sus genes espirituales, me ha dado su ADN espiritual. Y si yo tengo su vida, entonces la lógica es que la vida poderosa de Él, esa vida eterna, esa vida de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de santidad, de amor, de dominio propio, se comience a levantar en mi propia vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer para eso? Pues nada, creerle, dejar que se haga realidad simple y sencillamente lo que Él dice que ya ha hecho, ¿verdad? Y dejar de creerme a mí mismo, dejar de creer a mi viejo hombre, dejar de escuchar la voz de aquel que todavía trata de mantenerme cautivo, sea Satanás, sea mi mente natural, sea el mundo, sea cualquier cosa, ¿verdad? Que dice que sigo siendo lo que ya no soy porque aquí hay a alguien que cree y es al Espíritu de Dios. Así que yo creo que en la medida en que veamos a Cristo, porque Él lo dice, seremos transformados en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gracias, Ricardo. Hermoso cómo el Espíritu Santo va trayéndonos, aclarándonos, ¿verdad? Las cosas que Dios determinó y que Él ha hecho. Y todo esto se conecta perfectamente a la sencillez de estas tres obras de la salvación. Lo que Dios hizo, la obra de misericordia. Cuando empiezas a entenderlo, puedes ver que el diluvio fue una obra de misericordia. Porque no fue que Dios condenó eternamente a esas personas que no podían hacer otra cosa más que maldad. Era terrible, o sea, ese nivel de maldad no ha vuelto a ocurrir en la tierra. Como, aunque es tremenda la maldad ahora, pero la descripción que escuchamos a Ricardo leer, habla de un estado de maldad permanente y absoluto. Y Dios le puso un alto a esa conducta, pero guardó a los espíritus de esas personas. Eso está en las cartas de Pedro. El Espíritu Santo dice que cuando Cristo murió, Él fue a predicarle a esos espíritus que estaban allí desde los días de Noé. Y puedes ver entonces que en el esquema divino, que es eterno, Dios no maldijo y destruyó a esa gente y pues era mala y ya la condenó eternamente, sino que detuvo su existencia terrenal, los guardó para que Jesús pudiera ir a hablar con ellos una vez que el pago por sus pecados estuviese hecho y ellos tuviesen la elección, como la tenemos tú y yo, de decidir qué hacer con el amor de Dios. Y eso es algo asombroso, ¿no? Algo maravilloso que muestra la justicia de Dios. Porque ellos no fueron los que decidieron ser pecadores. Eso lo decidió Adán y Eva. Y le heredaron esa cultura, esa naturaleza a toda su descendencia. Y entonces Dios trabaja las cosas en el esquema eterno. Y podemos ver cómo Él está cumpliendo eso. Pero al mismo tiempo que ves la misericordia, ves la regeneración. Y esta es la parte donde cada uno tenemos que ser traídos a entender qué hizo Dios conmigo cuando me recibió como hijo. ¿Qué hizo Dios conmigo cuando me convenció de que yo le recibiera a Él, que yo recibiese a Jesús? Pues efectuó mi regeneración. Me tomó, me unió a Jesús en su muerte, me condenó juntamente con Él para que se cumpliera la justicia, que no hubiera trampa, que si yo soy culpable, muriese juntamente con Jesús y luego su gracia entra en acción y me resucitó juntamente con Él y me ha dado ahora un nuevo ser.
Y ese nuevo ser ya no es humano, ya no es hijo de Adán, ya no es sujeto de la maldición adámica. Ahora soy una nueva creación nacida de Dios y estoy aprendiendo a entenderme allí. Y ese es el tercer trabajo de Dios, es hacerme entender todo lo que Él ha hecho en su misericordia, cómo me ha regenerado y cómo soy ahora, cómo vivo lo que soy. Y se trata, como hoy hemos escuchado, de aprender a dejar que Él me viva. Es una manera de venir a entender el no seguir siendo yo el actor en mi vida diaria, sino en permitirle a Él vivir su vida en mí. Eso es lo que sucede en la naturaleza divina. La naturaleza divina se vive en uno. Dios en mí, yo en Él. Él vive su vida, yo la disfruto. Y todo lo que estorba que eso suceda de manera natural y constante, Él se ha hecho responsable de transformarlo en mí y en ti y en cada persona que le cree. Maravilloso, ¿no? Asombroso lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y como hablamos hace rato, Él no va a dejar esto a medias. Él te va a perfeccionar. Bueno, vamos a ver si hay alguien más que quiera compartirnos algo. Vamos a Puebla. Adelante. Tienen que abrir ustedes el micrófono porque no lo puedo abrir yo aquí. Por alguna razón no me dan permiso. Ya les escuchamos. Párate, porque no te digo. ¿Será que me tengo que parar por la estatura tan grandota que me dio Dios en esta regeneración? No, yo lo que quería comentar algo es que efectivamente Dios está continuamente dándonos la oportunidad de ver, de gozarte con la regeneración personal y cómo quiere vivirte. Él quiere vivir a través de ti, ¿no? Hace 8 días tuvimos la oportunidad, a mi hermana, entre comillas, se le ocurrió venir a visitarnos y quería que estuviéramos las 4 juntas. No, cuando cumplió 80, una hermana, tu hermana del alma, tampoco era yo. Nunca dije. Oh, me piden aquí que yo diga el nombre de mi hermana. Bueno, se llama Miriam, vive en Tabasco, y las otras 3 hermanas vivimos aquí en Puebla. Y entonces dinos de visita, repito, se le ocurrió cosa que sabemos que papá tiene en una agenda maravillosa suya, el hacer cosas que van con tu regeneración, con tu bendición y con su misericordia. Entonces estuvimos juntas el viernes, el sábado, pero realmente hace 8 días, el domingo en la mañana, tuvimos la oportunidad de una plática, podríamos decir, más profunda, de un corazón que necesitaba abrirse, expresar cosas que había en ella. Y ahí es donde podemos ver realmente, o pude ver, la misericordia de Dios. ¿Sí? Saber que Él la ha amado eternamente como a mí. Visita su vida porque quiere traerla a este conocimiento que nos da la libertad de amarnos, de entendernos, de conocernos, de saber que hay un propósito divino en todas estas situaciones que Él pone al alcance de nuestra mano. Y la verdad que yo lo que quiero compartir es que estoy muy agradecida con mi Padre porque pude ver su amor y su misericordia extendiéndose, abrazándola, amándola, invitándole a venir a Él.
Y bueno, esta es algo que nos hizo vivir como hermana y que nos gozamos muchísimo, que al final terminamos realmente riendo y haciendo guasas, ¿no? Porque le digo, estas ideas de mi papá, estas cosas que vienen en su agenda que uno no lo imagina porque no se prepararon, ninguna de las cuatro lo preparamos. Pero estamos las cuatro en una etapa también muy hermosa. Pero la chiquita que soy yo, imagínense cómo está todo lo demás, ¿no? Y entonces le digo, a ver, papacito, yo solo quiero vivir esa misericordia tuya y verte resplandecer en cada una de ellas, pero no nos avises otra cosita, ¿sí? No nos digas que esto tiene un fin de despedida, ¿no? Entonces, esto es guasa y de veras nos gozábamos y nos reíamos, pero la verdad es que ver cumplir su palabra de amor familiarmente, ser atraídos con esos lazos de amor cada una, no uno a la otra, sino a cada una de nosotros, como esos lazos de amor nos han atraído a Él. Y hacer esta unión fue victoriosa, fue gloriosa. Eso quería compartirles. Muchas gracias, Rebe. Qué importante y qué hermoso el aprender a vivir lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, él lo describe en estas palabras asombrosas, ¿no? Dice, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces, fíjate lo importante de aprender a vivir eso, ¿no? Y que esos no son eventos que se dan de vez en cuando, sino cada día Él tiene preparadas cosas maravillosas para ti, que a Él se le han ocurrido. Y no nada más las dejó en ocurrencia, sino que las ha preparado. Eso me lleva a mí al Salmo 23, ¿no? Donde presenta un cuadro que todos debemos aprender a vivir, y es a vernos siendo guiados por Él por sendas de justicia, siendo llevados por Él a delicados pastos, a aguas de reposo, y también de vez en cuando nos lleva al viajecito por el valle de la sombra de muerte. Pero en todo ello, Él quiere que le conozcamos y que descubramos quién Él es aquí adentro, en nosotros. Así que pues, maravilloso, ¿no? El testimonio, y nos gozamos también con ustedes. ¿Alguien más? No queremos cerrar la sesión, que alguien se quede diciendo, no me dieron chance. Bueno, vamos a dar gracias. Padre, nos gozamos muchísimo en todo lo que tú nos has hablado y continuarás confirmando, explicando y revelando a nuestros corazones. Vivifica tu palabra en cada uno de tus hijos, Padre, de forma que cada uno tengamos la plena convicción de fe de que te has comprometido a cumplir en nuestras vidas, en cada vida, la promesa de traernos a ser igualitos a Jesús. Y que eso se fije en nuestro corazón y sea nuestro enfoque, de forma que vivamos permitiéndote cumplirlo. Y entendamos que todo lo que tú eres, quieres que lo experimentemos en nuestra vida diaria. Que no haya asunto en el cual tú no quieras ser el actor, ser el que hace las obras. Enséñanos, Padre. Jesús, enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abrazos, hermanos, bendiciones. Sigamos disfrutando a Dios.